Pastor, gracias. Buenos días a todos los hermanos. Pues vamos a iniciar el devocional del día de hoy. Por favor, nos ubicamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 18. Efesios 1:18. Si usted puede leer su Biblia, si no, pues bueno, va escuchando lo que la palabra de Dios nos enseña el día de hoy. Efesios 1:18 dice la palabra de Dios: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, este versículo es muy importante, pero no lo podemos extraer del contexto. Es un versículo que forma parte de la oración del apóstol Pablo que él hace por los creyentes de Éfeso. Y aquí el apóstol Pablo hace una oración, pero no para que ellos tengan una vida cómoda o tengan muchos beneficios o tengan riquezas materiales o para que no les falte nada. A Pablo ora sí para que no les falte algo. ¿Y qué es? Que la comprensión de manera espiritual de lo que Dios ya les ha dado en Cristo. No habla de, no les pide cosas materiales, pide es que comprendan espiritualmente lo que Dios ya les ha dado en Cristo. Entonces, hermanos, la gran necesidad de la iglesia no es solamente recibir información, es tener ojos espirituales para comprender la verdad de Dios. Veamos un poco el contexto como para ubicarnos un poquito. El apóstol Pablo en esta carta empieza recordando grandes bendiciones que tenemos en Cristo y las va numerando: elección, adopción, redención, perdón, herencia y la presencia del Espíritu Santo. Es interesante, yo los invito a que lean ese capítulo 1 de Efesios y podremos entender un poco más de lo que estoy hablando. Ahora, ahí hasta el versículo 14. Versículo 15 y 16, él da gracias por la fe y el amor de los creyentes. Le da gracias a Dios por eso. En el versículo 17 pide que Dios les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ya el apóstol Pablo está haciendo una oración para fortalecer espiritualmente a los creyentes, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Y cómo? ¿Cómo va a ser ese proceso? Entonces ahí llegamos al versículo 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, no solamente el apóstol Pablo quiere que los creyentes crezcan eh, o conozcan las doctrinas, sino que se comprenda profundamente lo que significan esas doctrinas para nuestra vida. Vamos a hacer un pequeño estudio de este versículo de una manera muy rápida. Dice la palabra de Dios alumbrando. La primera expresión que aparece acá en el versículo 18 es alumbrando. Alumbrar significa ¿qué? Pues traer luz, ¿no? Que se vea. Y la palabra luz es muy utilizada en la palabra de Dios como una imagen de verdad, de conocimiento y comprensión. ¿Qué es lo que quiere enseñar el apóstol Pablo? Que podamos escuchar la palabra de Dios y aún así necesitar que nuestro entendimiento sea alumbrado. Porque usted puede escuchar la palabra de Dios, usted puede leer la palabra de Dios, pero realmente su entendimiento no le da como para comprender lo que está leyendo. Entonces, tampoco significa, hermanos, que esa iluminación espiritual del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas significa que usted va a recibir una adhesión o una adenda o una Biblia nueva o una escritura nueva con nuevos preceptos. No, no significa eso. Este alumbrando, este nuevo entendimiento significa que el Espíritu Santo nos ayuda a comprender y a aplicar la verdad que Dios ya nos ha revelado. Y quiero hacer énfasis en esto, es el Espíritu Santo el que nos ayuda a comprender y aplicar la verdad que Dios ya reveló.
Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia, sí es interesante, pero también tenemos que pedirle a Dios que nos abra los ojos para entender su palabra. Hermanos, a veces no entendemos la palabra de Dios, o la entendemos y como no nos conviene, entonces nos hacemos lo de la vista gorda. Sigue diciendo el versículo los ojos. Pablo está hablando de los ojos. ¿Y qué hacen los ojos? Los ojos nos permiten ver, pero acá no se está hablando principalmente de los ojos físicos, sino de una capacidad interior para percibir las cosas espirituales. Cuando usted tiene ojos espirituales, percibe las cosas de manera espiritual. Entonces una persona puede ver sus problemas, pero no alcanza a asimilar o a ver la fidelidad de Dios. Puede ver las dificultades, pero no sentir la presencia de Dios. Puede ver pérdidas o tener pérdidas, pero no recordar las promesas de Dios. Por eso necesitamos una visión espiritual. Entonces aquí nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que yo estoy viendo? ¿O cómo estoy viendo lo que estoy viendo? No, hermanos, no nos hagamos esa pregunta. La pregunta es, ¿cómo estoy viendo yo esta situación desde la perspectiva de Dios? La semana pasada viví una situación supremamente incómoda, hasta hoy ha sido muy incómoda, hermanos, pero yo dije, bueno, ¿cómo estoy viendo esto desde la perspectiva de Dios? No desde mi sentir, desde mi emoción, ¿no? Entonces, la fe no significa que yo vaya a negar mis problemas o que nuestros problemas desaparezcan. Significan que yo debo ver los problemas a la luz de la grandeza de Dios. Entonces, ¿qué ojos quiere el apóstol Pablo que nosotros abramos? Los ojos de vuestro entendimiento. Ahí continúa el versículo, de vuestro entendimiento. Entonces, Pablo aquí ya habla del entendimiento, es decir, de la mente, el corazón, y la capacidad de discernir, de interpretar, de comprender. Capacidad interior. Hermanos, el cristianismo no es contrario al pensamiento. Al contrario, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos abra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque Dios quiere transformar nuestra manera de pensar. El proceso de santificación implica que yo también debo tener una nueva manera de pensar. Entonces, hermano, usted puede tener mucha información bíblica, pero no comprender su importancia espiritual. Por eso es que no es bueno tampoco que a veces nos pongamos a estudiar mucho, estudiamos un día, estudiamos otro día, escuchamos allí, y al último nos llenamos de tanta información, pero no tenemos la capacidad de discernir y terminamos es confundiéndonos. Por eso necesitamos tener esa conexión entre el conocimiento, entre la fe y la obediencia, hermanos. Sea, la verdad que usted y yo comprendemos de la palabra de Dios debe transformar nuestra manera de vivir. Ese es uno de los propósitos de Dios y nosotros no le podemos cerrar el paso a que eso se produzca por medio del Espíritu Santo en nosotros. Sigue diciendo el versículo, para que sepáis. Pablo dice aquí, para que sepáis, no para que imaginéis, ni para que se invente usted una nueva manera. No, es importante, hermanos, para que sepáis. O sea, nosotros tenemos que entender lo que realmente es importante. A veces sabemos cosas vagas o cosas vanas y nos interesamos más por eso. Pero acá el apóstol Pablo está hablando de algo importante. La fe cristiana, hermanos, tiene verdades que podemos conocer porque Dios las ha revelado. Las cosas importantes de Dios es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere sembrar en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Y cómo es? Podemos conocer quién es Dios. Podemos conocer la obra de Cristo. Podemos conocer nuestra esperanza y sentirla también. Podemos conocer nuestra herencia en la que habla el apóstol Pablo acá. Y podemos conocer que dependemos y que pertenecemos a Dios.
Entonces, no es algo simplemente sentimental, emocional, está fundamentada en la verdad de Dios. Y eso es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Qué es lo que usted sabe? Sé muchas cosas. Bueno, pero ya sabe quién es Dios, ya conoce la obra de Cristo, ya sabe cuál es su herencia, ya usted sabe, entiende y siente que pertenece a Dios y que depende de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Bueno, esta es la gran verdad, la primera gran verdad que el apóstol Pablo quiere que comprendamos. Dice el versículo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis ya cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Entonces, la esperanza nuestra no es un simple deseo, ¿no? No es como anhelar algo, ¿no? A veces decimos, bueno, yo espero que todo salga bien, espera que todo salga bien, ¿no? Pero aún así existe incertidumbre. A diferencia de la esperanza de la palabra de Dios, que está fundamentada en las promesas de Dios. Entonces, nosotros como creyentes tenemos esperanza porque Dios ha hablado, porque tenemos fe, porque nos dejó su palabra escrita. Y en eso es lo que nosotros tenemos que fundamentar nuestra esperanza. Y esa esperanza está relacionada muy íntimamente con la gracia de Dios, con Cristo, con la resurrección, con la vida eterna y con la gloria futura. ¿Y qué nos enseña esa esperanza? Bueno, enseña en parte que usted puede sufrir sin desesperarse. Suframos sin desesperación. Podemos llorar, podemos sentirnos tristes, pero no perder la esperanza. Tenemos dificultades, sí, claro, pero también sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios. Otra cosa que el apóstol Pablo también quiere, dice, ¿y cuáles las riquezas de la gloria? Aquí encontramos una hermosa verdad que el apóstol Pablo nos enseña. Las riquezas que Dios nos ofrece no son principalmente materiales, sino riquezas espirituales. Por eso dice las riquezas de la gloria. ¿Las riquezas de la gloria de quién? De la gloria de Dios. Entonces, hay una riqueza superior que el apóstol Pablo nos enseña acá, muy superior a su billetera, a su cuenta bancaria o a sus propiedades. Hay una riqueza muy superior, muy por encima. Usted puede tener, o yo puedo tener muy poco en este mundo, pero somos espiritualmente ricos en Cristo. Entonces, la verdadera riqueza, hermanos, no consiste solamente en lo que poseemos. Está bien que usted posea, que tenga, gracias a Dios, ¿sí? Pero realmente, ¿en dónde es que están puestos sus ojos? ¿Usted es consciente a quién pertenece y de quién hemos recibido todo de Dios? Y sigue diciendo de su herencia. El apóstol Pablo también habla acá de la herencia. ¿No? ¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia? ¿Cuál herencia? Es algo que recibimos conforme a una promesa. La promesa de Dios de la herencia en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo habla también de la herencia de Dios en los santos, que es como termina el versículo. Hermanos, este versículo nos muestra el gran valor que Dios nos concede. Dios nos concede un valor tremendamente grande e importante. La iglesia, el cuerpo de Cristo, hermano, no es una organización humana simplemente, que nos reunimos para estudiar y para pasarla rico un rato, no. Es un pueblo redimido, es un pueblo apartado, es un pueblo que le pertenece a Dios. No olvidemos esto, hermano. Y cuando nosotros asimilamos
comprendemos esto, entonces eso debe cambiar nuestra manera como nos vemos unos a otros. Si Dios, el mismo Dios, nuestro Dios, considera precioso a su pueblo, pues hermano, nosotros no debemos despreciar a nuestros hermanos, porque todos recibimos la misma herencia. Y termina diciendo el versículo, en los santos. Bueno, ¿a qué se refiere santo? Bueno, santo se refiere a los creyentes que pertenecen a Cristo. Haber sido apartado para Dios también significa ser santos. Pero esta expresión o esta identidad, más bien, porque es una identidad, debe producirnos una vida santa. No solamente somos llamados santos, somos llamados a vivir como santos. Por eso, hermanos, la doctrina siempre debe producirnos transformación. Lo que aprendemos de Dios debe cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de amar y nuestra manera de actuar. Hermanos, nosotros estamos viviendo ese proceso, estoy viviendo ese proceso, nuestra manera de pensar, de hablar, de amar, de actuar, de vivir. ¿Realmente estamos sintiendo ese cambio en nuestra vida? No importa que uno todavía tenga rasgos del pasado, porque es un proceso. Dios sabe que es un proceso. Acordémonos que el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Para que nosotros podamos trabajar en la obra de Dios, tenemos que entender que Dios ya ha hecho eso primero, antes para que nosotros podamos trabajar. Por eso también el apóstol Pablo dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, cuando nosotros trabajamos en eso, es porque Dios ya lo ha hecho primeramente. Entonces, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar. Juan Calvino escribió que el apóstol Pablo no está pidiendo simplemente conocimiento intelectual. El apóstol Pablo está pidiendo una comprensión espiritual de las bendiciones que Dios ha dado. Podemos tener las promesas delante de nosotros y vivir como si no las tuviéramos. Entonces necesitamos que nuestros ojos sean iluminados, hermano. Para terminar, ¿a qué nos invita Efesios 1:18? Pregunta, ¿qué estoy viviendo? ¿Solamente más? Entonces necesito que Dios ilumine mis ojos. ¿Solamente veo mis pérdidas? Necesito recordar mi herencia. La tengo. Tengo una riqueza. Si solamente veo mi debilidad, necesito recordar que pertenezco a Dios. Si solamente veo mi futuro incierto, ¿qué va a pasar conmigo? Necesito recordar que Dios me ha llamado a una esperanza. Las circunstancias pueden que no cambien inmediatamente, pero cuando Dios cambia nuestra manera de verla, nosotros podemos enfrentarla de una manera diferente. Este versículo, hermano, es una oración para que Dios cambie nuestra manera de ver. Pablo no pide primero que cambien las circunstancias, pide que sean iluminados los ojos del entendimiento, porque cuando Dios ilumina nuestros ojos, vemos esperanza donde antes veíamos desesperanza, desesperación. Vemos riquezas espirituales donde antes veíamos pobreza. Vemos una herencia donde antes veíamos pérdida. Vemos fidelidad de Dios donde antes solamente veíamos dificultades. Debemos hacer nuestra esa oración del apóstol Pablo. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Cuando no sé qué hacer, alumbra mis ojos. Cuando estoy desanimado, alumbra mis ojos. Cuando no comprendo lo que está sucediendo, alumbra mis ojos. Y cuando pueda ver con claridad espiritual, recordaré, voy a recordar, voy a entender que mi vida no está definida por mis circunstancias. Mi identidad no es lo que me pasa ni lo que los demás piensen de mí. Mi identidad está en Cristo, lo que Dios ha hecho y está haciendo y hará en Cristo, hermano. No necesitamos solamente más luz sobre las circunstancias, necesitamos es que Dios ilumine nuestros ojos para ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios, no desde su propia fuerza.
Mis hermanos, hasta aquí el devocional. Que Dios les haya hablado al corazón.